¿Qué es el bien y el mal? ¿Sabe usted qué es lo bueno y qué es lo malo? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes. Hoy estamos con Marco Tulio Cicerón con su libro De Finibus Bonorum et Malorum, es decir, del supremo bien y del supremo mal, o del sumo bien y del sumo mal. Es el libro 1, son al menos 5 libros. Por lo tanto, vamos a estar un buen rato acá hablando sobre el sumo bien y el sumo mal. Este libro es fantástico de Cicerón, es un libro totalmente que versa sobre filosofía, aparte de su otro libro, ¿no es cierto?, que son las cuestiones tusculanas, que también es un tratado, ¿no es cierto?, de una especie de libro de filosofía. Nos alejamos un poco de las leyes, de la república, de la oratoria, para hablar estrictamente de filosofía. Y es maravilloso este libro porque nos da un viaje por todas las escuelas helenísticas que nosotros ya vimos en algún video, y nos habla también de la crítica de ellas. No solamente nos habla así de manera expositiva, sino que también habla sobre la crítica a estas escuelas. Por lo tanto, sin más retraso, entonces veamos este maravilloso libro de Cicerón. Bueno, este primer libro parte con la filosofía epicúrea. Nosotros sabemos que la filosofía epicúrea es esa filosofía que pone el placer, ¿no es cierto?, en el bien. Es decir, el placer es el bien. Por lo tanto, vamos a empezar, ¿no es cierto?, con la filosofía epicúrea. Pero antes Cicerón señala que está muy enojado, ¿no? Está muy enojado porque escucha, ¿no es cierto?, a ciertas personas que dicen que es mejor dedicarse a otra cosa y no a la filosofía. Y también demuestra su enojo con aquellas personas que dicen que la cultura griega es mejor que la romana. Y de hecho hasta el día de hoy se dice mucho que los romanos les copiaron a los griegos y que por lo tanto los romanos son inferiores. Bueno, en todo caso, el orador nos dice que siempre será mucho mejor tener las dos culturas como consideración para servirse mucho más en el ámbito filosófico. Y bueno, para ver este justo planteamiento que hace Cicerón de que la filosofía griega mejor que la romana, o que la cultura griega mejor que la romana, vamos a ver la crítica a la filosofía epicúrea que hace Cicerón. Recordemos que la filosofía epicúrea consistía en alcanzar la satisfacción personal en sí. Se ignoraban todas las otras cosas en sí, como la virtud, la ciencia, pues decía Epicuro, estas no son deseables en sí. Cicerón cuenta una conversación que tuvo con Torcuato, pues este le reprochaba el porqué de su disgusto con Epicuro. Y obviamente era porque Cicerón, recordemos, no era parte de esa filosofía, todo lo contrario, él era estoico. Así que no va con la filosofía, ¿no es cierto?, de poner el bien en el placer. Bueno, primero comienzan hablando de la física epicúrea, que en realidad es una pequeña modificación a lo que decía Demócrito de los átomos. Recordemos que para Demócrito los átomos eran cuerpos indivisibles que se encontraban en el vacío, cosa que ni Platón ni Aristóteles podían concebir, ya que no admitían el vacío. En realidad, o sea, para Aristóteles y Platón y para los griegos, el vacío era una cuestión... ¿cómo podría ser? Una aberración, algo que no lo podían entender y que no les gustaba ese concepto de vacío. Aristóteles, cuando le preguntaban, bueno, ¿y este balde que está vacío, qué tiene entonces? Bueno, tiene aire, decía Aristóteles, pero no podía decir que no tenía nada, ¿no es cierto? Porque para Platón y Aristóteles el vacío no era algo admisible. Cuando los átomos se reúnen en el vacío dan origen a todo lo que existe. A esta teoría Epicurio decía que esos átomos tendían a ir hacia abajo, al igual que todos los cuerpos en la Tierra. Ahora, si es así, ningún átomo con otro podría tocarse, pues todos estarían en dirección hacia abajo. A esta objeción, Epicuro nos decía que los átomos, al dirigirse hacia abajo, tenían una leve inclinación y que con esta inclinación se reunían y daban origen a todo lo que conocemos.
Bueno, Cicerón dice que es la explicación más pueril porque ni siquiera explica la causa de dicha inclinación en los átomos. Por lo tanto, Cicerón descarta totalmente la física epicúrea porque no dice nada sobre esta inclinación. Y mucho más duro es Cicerón cuando se habla de lógica, porque suprime Epicuro una de las cosas más importantes de la lógica, como es la definición. No habla sobre la división, ni la partición, ni la conclusión de las oraciones. No, Epicuro era un poco más libre en ese aspecto, si se quiere decir. ¿Y qué pasa en cuanto a la atracción a la gente? La filosofía epicúrea fue una de las más aceptadas por la gente, y esto se debía en parte a que dicha filosofía tenía mucha preocupación por el placer, lo que la hacía atractiva. Por otro lado, era fácil de comprender y sus escritos estaban disponibles para todos. Es decir, claro, es súper fácil adherir a una filosofía que te dice, bueno, usted se tiene que guiar por el placer, no tiene que hacer ningún esfuerzo, ¿ya? Solamente guiarse por el placer. Y hay una defensa a la teoría epicúrea. Y porque esta es una conversación, ¿no es cierto?, entre Cicerón y Torcuato. Y Torcuato quiere sostener una argumentación sobre el placer. Primero que todo, Torcuato le explica a Cicerón que Epicuro establecía que el placer era el supremo bien y el dolor era el supremo mal. Esto se basa en la naturaleza, o más bien instinto, tanto de los hombres como de los animales, pues ambos se alejan del dolor cuando lo sienten. En efecto, usted toca una estufa que está demasiado caliente y usted realmente le duele y quita la mano. Por lo tanto, ahí está, ¿no es cierto?, el dolor, y usted se procura un placer. Ahora, esto no es meramente sensitivo, ni mucho menos solamente instintivo, sino que también racional. En efecto, no será complicado pensar que la miel es dulce y preferible al fuego, que quema y daña. Luego se sacia la sed y el hambre, inmediatamente viene una sensación de placer que le sería preferible al hombre. En efecto, el hombre no quiere tener sed, no quiere tener hambre, y por lo tanto, por una cuestión racional, él toma agua y se procura alimento, ¿no es cierto? Es así que Epicuro no quiso admitir un término medio entre el dolor y el placer, porque estaba muy claro que el hombre elige entre estos dos y no hay un intermedio. Los cirenaicos, quienes pertenecían a una escuela filosófica hedonista que es anterior a lo epicúreo, sí admitían un estado intermedio llamado aponía, que consistía en la supresión completa del dolor. Para Epicuro, la aponía no era un estado intermedio, sino más bien el placer supremo. Por lo tanto, Epicuro, ¿no es cierto?, insistía en que no habían intermedios, sino que estaba el placer y el dolor. Nadie huye al placer y nadie quiere el dolor de por sí, a menos que este mismo dolor sirva para lograr un objetivo mejor, en otras palabras, para encontrar otro placer. Por lo tanto, no es que se excluya el dolor completamente, pero para los epicúreos el dolor podría ser hasta un medio para alcanzar un placer mucho mejor. Por ejemplo, hacemos ejercicio, que a veces suele ser doloroso, para alcanzar la satisfacción y el placer de estar saludables. En una oración, se deben evitar los placeres para conseguir otros mucho mejores, y se deben evitar los dolores para evitar sufrir otros más graves. En una oportunidad, un antepasado de Torcuato tuvo que asesinar a un pirata para salvar su propia vida. Tuvo que hacerlo porque era una situación de vida o muerte y en presencia de todos los ciudadanos. Y bueno, en efecto no tenía otra oportunidad, no tenía otra cosa que hacer, ¿no es cierto? Se vio entrampado en su vida y no va a elegir el dolor, sino que en realidad va a elegir el placer de estar vivo, ¿no es cierto? Ese va a ser el placer supremo. Bueno, y en esto Torcuato toca la anécdota de Crisipo de Solos. Crisipo de Solos era la figura estoica más reconocida en toda Grecia y además era un férreo detractor de la filosofía epicúrea. Existe una estatua de Crisipo de donde aparece él extendiendo su mano. Crisipo estaba discutiendo con un filósofo y le dice lo siguiente. Aquí viene Crisipo, ¿no es cierto? Y él mismo dice, ¿acaso tu mano siente algo en este momento? Y el filósofo dice, absolutamente nada. Crisipo, si el placer fuera un bien, ¿lo desearía? Claro, dice el filósofo. Por lo tanto, el placer no es un bien. Obviamente,
Torcuato nos dice que la mano no puede desear el placer porque no tiene la propiedad de desear, por lo que Crisipo estaría equivocado. En fin, el supremo bien será considerado como vivir colmado de placeres, mientras el supremo mal será considerado como vivir miserablemente en el dolor. ¿Cuáles son los componentes del epicureísmo? Muchos dicen que la sabiduría no está en el placer, pero Epicuro no lo sostiene así. De hecho, el epicureísmo sostiene que la sabiduría nunca será deseable si finalmente no da placer. En efecto, queremos la medicina porque nos da salud. Queremos el estudio porque nos dará conocimiento, y eso de alguna manera es un placer. El concepto de pasión tiene una característica negativa en la filosofía epicúrea, pues la pasión es la que genera odio y destruye desde las familias hasta los estados. Y en ese sentido, Epicuro distingue por lo menos 3 clases de deseos: los deseos necesarios, los deseos naturales pero no necesarios, los deseos innecesarios. Estos deseos siempre serán dirigidos al placer que se consiga, ya sea a través de la sabiduría o de la simple conveniencia. Si llegara a pasar que no se disfruten los placeres a conseguir, pero tampoco sufra al evitarlos, entonces dicha persona alcanzará el placer supremo. En cuanto a la fortaleza, se mantiene la misma idea, pues nadie quiere del trabajo duro lo duro en sí, sino que esperan el fruto de un trabajo duro, que en definitiva es la que dará el placer. La fortaleza entonces está fuertemente ligada al placer. Esta se preferirá siempre y cuando tenga como recompensa algún placer. Epicuro sostenía además que si un hombre no soportaba la vida que tenía, sería mejor que se suicidase, es decir, cuando no tenga la fuerza suficiente para soportarla. Si la fortaleza y la sabiduría están ligadas con el placer, la justicia no se quedará al margen del placer. Todos aspiramos a la justicia, pues causa más placer tener buenas acciones por delante que tener las malas. Por lo tanto, la justicia tiene la misma fórmula que la fortaleza y la sabiduría. Esta no se hace ni se consigue finalmente el placer. O sea, que si no se vive justamente, tampoco uno va a tener un placer. En la amistad no hay ningún modo más agradable para alcanzar la felicidad que la mismísima amistad, ¿no es cierto? Según la escuela epicurea existen 3 reglas de encontrar la amistad. No buscar los placeres de los amigos con la misma intensidad que buscamos los nuestros. No debe la amistad separarse del concepto del placer. Y la amistad debe ser un pacto tácito. Un pacto tácito. Considerando estos 3 modos, debemos decir que la amistad necesita del interés de las 2 partes. Si no hay interés que genere placer, entonces es probable que no exista la amistad. Por lo tanto, el placer en la amistad es fundamental. En la filosofía epicúrea, los placeres y los dolores del alma tienen su origen en los placeres y dolores del cuerpo. Por supuesto, los dolores del alma son mucho más importantes que los del cuerpo. Por ejemplo, el dolor del alma sería recordar los males y los placeres sería recordar las alegrías. Por lo tanto, para evitar los dolores, sería necesario recordar cosas buenas que se hicieron. Todo esto estaría en contra de la filosofía estoica, que considera la moralidad junto con la virtud los pilares fundamentales para tener un buen vivir. Para los estoicos, estos 2 conceptos no echan de menos el placer. En efecto, uno tiene que recordar las cosas malas también porque de ellas aprendió, dicen los estoicos de alguna manera, ¿no? Modelos de hombre epicúreo. Teniendo en cuenta todos estos componentes y defensas, Torcuato nos presenta las cualidades del hombre epicúreo. Es moderado en sus deseos. Claro, porque si bien, claro, uno puede querer el placer y todo eso, pero si yo llevo un exceso de los placeres, ya no voy a tener voy a tener dolor, ¿no es cierto? Desprecia la muerte, puede abandonar la vida cuando lo siente necesario, recuerda el pasado con alegría, vive siempre el presente, no se preocupa por el futuro, busca siempre la utilidad, no desconoce a los dioses inmortales. Aunque Epicuro tenía una paradoja, ¿no es cierto?, en cuanto a los dioses y ponía en duda, ¿no es cierto?, su existencia. Así que, bueno, ahí hay que considerar también el otro video que tenemos sobre las paradojas de los griegos.
Otra recomendación que hace Epicurio sería abandonar la dialéctica, pues esta no sirve para alcanzar la felicidad. En este caso es más preferible la física en términos de vida, sensación, que la dialéctica. Y aquí, chicos, hemos terminado el primer libro de El Supremo Bien y el Supremo Mal. Lo hemos terminado. Y lo hemos terminado, digamos, con las características, anunciando las características de la filosofía epicúrea. ¿Ya? ¿Qué se nos viene ahora? Bueno, ahora se nos viene la crítica al epicureísmo en todo su sentido, O sea, por lo tanto, preparémonos para escuchar a Cicerón y la crítica que hace a todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Ya? Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento. Aproveche, ¿no es cierto?, de que si le gustó este podcast, suscríbase, dé like, comente, etcétera. Vamos a hacer esta pausa. Puede usted buscar un refrigerio, tomar un vaso con agua, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos. Bueno, hemos regresado entonces y vamos con la crítica del libro 2 al epicureísmo. Cicerón pone en claro que no le gusta el parecer de estos grandes filósofos epicúreos, sino que más bien quiere ser moderado, debatiendo punto por punto lo planteado. Bueno, dice Cicerón y asegura que queda claro, ¿no es cierto?, que para saber qué es el placer es necesario también definir el bien. Inmediatamente Torcuato defiende a su maestro diciendo que el concepto de placer no es necesario definirlo. Todos saben lo que es el placer. Pero Cicerón insiste que ni el mismo Epicuro entiende bien su propio concepto. Primera crítica, ¿no?
Hubo en Grecia un filósofo muy destacado que también habló del placer. Su nombre era Jerónimo de Rodas. Jerónimo de Rodas, que en realidad no hay mucha información, salvo en los libros de Cicerón y Diógenes Laercio, quien decía que el placer era ausencia de dolor. El filósofo también decía que el placer no debía buscarse por sí mismo, porque una cosa es carecer de dolor y otra es estar alegre. Torcuato acepta a regañadientes esta definición y la discusión sigue. Es claro que cuando se tiene sed y ésta se sacia, se siente cierto placer. Pero ¿qué pasa luego de saciar la sed? ¿Acaso no es el mismo placer que se experimentó al momento de aplacar la sed? Torcuato nos dice que no es el mismo placer, es uno diferente. El segundo placer es un placer estable, mientras el que se experimentó al momento de aplacar la sed está en movimiento. Por lo tanto, parece haber dos clases de placeres. El placer en movimiento, que es experimentado en el momento, es decir, cuando yo estoy comiendo, cuando estoy tomando agua para satisfacer la sed, y el otro que es cuando dura en el tiempo, es decir, el placer estable. Sin embargo, decíamos en el libro anterior que la ausencia de dolor es el placer supremo. ¿Será lo mismo la ausencia de dolor que el placer supremo? Torcuato cae en un error, pues la ausencia de dolor ya no es el placer supremo, sino más bien un placer estable. Cabe preguntarse lo siguiente: cuando no sentimos ni dolor ni placer, ¿estamos en un estado de placer supremo? Pongamos un ejemplo. ¿Quien prepara vino sin tener sed se encuentra en el placer supremo? Torcuato no responde a esta pregunta y pide que en vez de hablar dialécticamente, se hable por medio de la oratoria, aunque ese es precisamente el problema de Epicuro, pues de mucha exposición oratoria no analiza los puntos en que está débil. Recordemos que a Epicuro no le gustaba la dialéctica. Además, la obstinación de aceptar la dicotomía placer-dolor nos llevaría a tener una vida en exceso, pues según los epicúreos, vivir bien sería vivir con buen gusto. Pero no todos los con buen gusto viven bien, porque en la antigua Grecia, estos sibaritas, es decir, las personas que están dedicadas a las fiestas, a la buena mesa, terminaban vomitando encima de la mesa tratando de colmar, ¿no es cierto?, todos sus placeres. Debe existir un término medio que excluya el placer para vivir una vida moderada y no llena de excesos. En todo caso, si el supremo placer es ausencia de dolor, ¿por qué no el supremo dolor es ausencia de placer? Pues los epicúreos, recordemos, decían que no había un término medio entre el placer y el dolor. Era demasiado obvio que había solamente placer y dolor, y eso no había que discutirlo, porque además tampoco estaban de acuerdo con la dialéctica, ¿ya? Por lo tanto, esto de que solamente hay placer y solamente hay dolor está refutado por Cicerón. Cicerón dice que hay algo en medio, ¿no es cierto? Hay un estado en que no hay placer ni hay dolor supremo, ¿ya? Para Cicerón, la división de los deseos de la filosofía epicúrea en naturales y necesarios, naturales e innecesarios, artificiales e innecesarios, es errónea, pues está fragmentando dos grandes géneros, naturales y artificiales. Lo correcto hubiera sido ordenar entre deseos naturales y artificiales. Esto también lo decía el filósofo Epicuro, pero en el libro anterior habíamos visto que la pasión solo podría llevar al dolor. Epicuro decía que las pasiones eran malas, que las pasiones solamente podrían llevar al dolor. Y para Cicerón las pasiones no pueden tener límites, pues son esencialmente malas. Por ejemplo, sería absurdo decir que alguien es moderadamente adúltero. Por lo tanto, las pasiones no tienen, digamos, límites. Epicuro no fue el único que habló sobre el placer. Platón, Aristóteles también hablaron, Aristipo de Cirene, que fue fundador de la escuela cirenaica, Jerónimo de Rodas, Carneades de Cirene. Bueno, había muchos que hablaban del placer, solamente que Epicuro quizás fue el más popular, ¿no? La escuela cirenaica no lo fue quizás tanto. Todos estos autores a los ojos de Cicerón están equivocados, pues el placer no puede estar al lado del supremo bien. De hecho, no es el placer el que determina el bien, sino la razón.
Cicerón lanza una fuerte crítica a toda la escuela cirenaica, diciendo que ésta considera al hombre como una bestia que lo único que debe preocuparse es de satisfacerse pensando solo en sí mismo. Por el contrario, Cicerón nos dice que lo importante en la filosofía es la virtud, y aquella solo se puede lograr bajo el principio aristotélico: comprender y obrar. Y aquí es cuando Cicerón comienza a hablar, ¿no es cierto?, sobre la moral. De acuerdo con las palabras de Cicerón, existe la moral de manera independiente de la ventaja o de la desventaja que pudiera proporcionar. En otras palabras, la moral es un concepto que se prefiere en sí mismo y no por el placer que produzca. Por otro lado, la moral no está relacionada con el placer, pues el placer solo se relaciona con los sentidos, como decía Platón en el Fedro. La vista es el mejor de los sentidos, pero con él no vemos la sabiduría. Encima de esto, la moralidad es importantísima y más elevada que el placer, ¿no es cierto? Por ejemplo, imaginemos la situación de Pompeyo Magno, quien en el año 50 a.C., antes de su rivalidad con Julio César, no tuvo otro compañero como cónsul. Esto quiere decir que Pompeyo podría haber hecho todo tipo de injusticias teniendo el poder como cónsul. Sin embargo, no lo hizo porque era uno de los romanos más moderados de toda la república. Un ejemplo más fácil sería este. Imaginemos que un amigo nos encarga la herencia de su hija. Debemos pasar esa herencia a la hija, pero si seguimos nuestros impulsos naturales como el placer, ¿no es cierto?, ¿qué deberíamos hacer? Si nos quedamos con la fortuna, seremos epicúreos porque seguiríamos la lógica, ¿no es cierto?, del placer. Bueno, y ahora Cicerón comienza a hablar de los recuerdos. Grecia y Roma tienen a sus héroes y estos han hecho todo por salvarla de todas sus invasiones. En todo caso, no solo los héroes guerreros, sino que también legisladores, estrategas o administradores son recordados por sus grandes hazañas. La historiografía lo registra. En cambio, ¿recordamos a quienes se colmaron de placeres todo el tiempo? ¿Es más digno de alabanza un hombre que da la vida por su patria o a quien da la vida por los placeres? Pues lo último no tiene nada de noble. Por lo tanto, siempre recordamos a las personas que son, de alguna manera, se atienen más a la moral y a la virtud que a las personas que recuerdan, ¿no es cierto?, y que se colman de placeres. Aunque sí recordamos a Epicúreo y a los cirenaicos, ¿no es cierto? Bueno, utilidad y placer confrontados. Ciertas situaciones difíciles nos hacen replantearnos el placer y la utilidad. El amor, según Cicerón, es ver colmado de placeres a esa persona que amamos, a pesar de que a nosotros no se nos dé ningún provecho. Un epicúreo podrá decir que para él o ella será placentero tener tales sentimientos, pero no olvidemos que la filosofía epicúrea se basa en el utilitarismo, es decir, si el placer me es más provechoso, tendré que elegirlo. Lamentablemente para un epicúreo, la amistad durará mientras dure la utilidad. Y Cicerón dice, ¿qué clase de amistad podría ser esa basada en la utilidad? El mismo Torcuato nos dijo que la amistad debe buscarse por su utilidad. Si hemos de ser buenos amigos, entonces amémonos por nosotros mismos y no por las utilidades de dicha amistad, dice Cicerón. Por lo tanto, fíjense lo grave o lo banal que puede ser la amistad epicúrea, ¿no es cierto? Si un amigo a mí no me reporta utilidad, por lo tanto ese ya va a dejar de ser mi amigo. O de frentón no va a ser mi amigo porque no me reporta ninguna utilidad. Y Cicerón le pregunta qué clase de amistad es esa. Y es por eso que Cicerón aboga más por la amistad de una persona por tal como es, ¿no es cierto? Y no porque dentro de ella hay una utilidad a la cual yo le puedo sacar provecho, porque de eso se trata la utilidad, de que yo pueda sacar algún rédito o provecho. El fin de los hombres. Si fuera porque el placer sea el bien supremo, entonces los animales son los seres de mayor alabanza que existen. ¿Tendremos que volver a ser animales para ser felices? El hombre, dice Cicerón, está para cosas más altas a construir.
En efecto, esta es otra crítica, ¿no es cierto?, a los epicúreos. Los animales, ¿no es cierto?, van entre esto, van en el placer y el dolor, se procuran más el placer, por lo tanto los animales tendrían que ser más dignos de alabanza que el propio hombre. Finalmente Cicerón le pide a Torcuato que no piense ni siquiera en los héroes de la antigua Grecia, sino que solamente piense en los héroes de Roma y vea si alguno de ellos ha sido alabado por procurarse placeres. A este respecto, Torcuato no responde, pero da a entender que el diálogo aún no ha terminado. Aún no ha terminado. Por lo tanto, terminamos el libro 2, ¿no es cierto?, que es esta crítica que hace Cicerón a la filosofía epicúrea. Vamos entonces con el libro 3, que versa sobre la filosofía, ¿no es cierto?, estoica. Va a darnos un resumen, ¿no es cierto?, de lo que los estoicos consideran el bien. Y bueno, ahí vamos a ver cómo es esto de la filosofía estoica. Pareciera ser, y vamos a ver de todas maneras si Cicerón adhiere a la filosofía estoica o bien la critica. Por lo tanto, vamos a otra pausa corta y ya volvemos.
Bueno, volvemos entonces con el libro tercero, que es la filosofía, versa sobre la filosofía estoica. Muchos dicen que Cicerón era estoico. Yo no lo sé con seguridad. Si alguien sabe esto, me lo confirma. Yo no lo sé con seguridad. Pareciera ser que sí, pero también hay una crítica, ojo. Bueno, el libro 3 entonces, Filosofía Estoica. Queda totalmente refutada la teoría de que el supremo bien se encuentra en el placer. Ciertamente no fue difícil rebatir la teoría epicúrea del placer, pues ni esta misma acepta la dialéctica. ¿Cómo se puede defender una teoría o un argumento si no se apoya en la dialéctica? Imposible. Ahora toca hablar del estoicismo, y para ello Cicerón nos cuenta un diálogo que tuvo con Marco Catón, más conocido como Catón el Viejo. Este estaba en una biblioteca rodeado de libros sobre el estoicismo cuando Cicerón lo sorprende y se pone a conversar. Catón el Viejo le dice a Cicerón que la moral es la virtud y por lo tanto el único bien. Los animales, por una inclinación natural, aborrecen todo lo que pueda destruirlos. Más allá del placer y el dolor, los animales y los seres humanos elegimos lo que nos da el bien para seguir viviendo. La salud es primero ante todo, pues eso sería una muestra de amor a sí mismo. Puesto que el hombre en sus primeros años está inclinado por principios de la naturaleza, una vez que adquiere entendimiento y razón, comienza a elegir lo que es ordenado y armonioso. Este es el bien que debe ser alabado en el hombre. Básicamente, el supremo bien de los estoicos puede resumirse en un silogismo aristotélico, chicos. Poned atención a esto. Todo lo que es bueno es laudable. Todo lo que es laudable es moral. Por lo tanto, lo bueno es moral. La moral representa una vida de alabanza por las cosas buenas y justas. Este tipo de vida desprecia totalmente el mal como también su defecto. Por lo tanto, la vida estoica rechaza todo tipo de dolencias, pues éstas no dependen de nosotros. En efecto, la muerte y los accidentes no dependen de nosotros, sino del azar. Un hombre fuerte no deja que los males lo afecten. El hombre estoico no deja que el dolor lo detenga. Al contrario, el estoico no considera el dolor como un mal. El enojo, la angustia, la ira son pasiones que el estoico debe evitar, pues éstas no están acorde con la razón. De acuerdo con la filosofía estoica, los dolores y perturbaciones del alma, enojos, tristezas, deseos, antojos o placeres, no pertenecen en absoluto a la naturaleza. Estos solo serían errores de opinión y ligerezas de juicio, y por eso el sabio estaría libre de ellas. En efecto, el dolor y las perturbaciones no pertenecen a la naturaleza porque ésta es racional. Por lo tanto, de alguna manera los estoicos dicen que la naturaleza es racional. Ya, fíjense, nosotros habíamos hablado antes de esto, habíamos hablado de que si la naturaleza tenía una especie de inteligencia o si bien la naturaleza solo se dedica a producir, ¿no es cierto?, por medio de estímulos. Aquí dice que no, que la naturaleza al contrario es racional. Se puede llegar a pensar que unos son mejores que otros, más buenos que otros y más malos que otros. Tal parece que hay personas que pueden ser comparadas, es decir, este sabio es más sabio que este otro. Sin embargo, las acciones no tienen gradación. De hecho, la virtud no la tiene. Para los estoicos, las acciones son malas o buenas. No hay un término medio. En este sentido, que no sea un término medio comprende lo contrario a la filosofía aristotélica, la cual pone a la virtud como un término medio. ¿Se acuerdan con Aristóteles? Que Aristóteles ponía la virtud en el término medio, ¿no es cierto?, como un término medio. Pero para los estoicos no. Los estoicos dicen, usted tiene virtud o no tiene. Pero no es que esté en un término medio, porque si fuera en un término medio, entonces la virtud sería gradable, es decir, se puede tomar como una especie de gradualidad, ¿no es cierto? Y decir, bueno, usted es más o menos virtuoso, pero para los estoicos eso no es posible. Los estoicos dicen, usted es virtuoso o no, ¿ya? Es como los epicúreos que decían, bueno, usted siente placer o siente dolor. Para los estoicos la virtud es taxativa, ¿no? O sea, usted es virtuoso o no lo es, ¿ya?
En otro sentido, recuerdo haber leído a un estoico, no me acuerdo si a lo mejor era el mismo Cicerón, no lo recuerdo bien, pero este estoico decía que no, la virtud no es como lo que dice Aristóteles, que es un término medio, sino que la virtud es un extremo. Es un extremo la virtud, es un extremo, y que uno tiene que tender a ese extremo, ya, porque la virtud no es una cosa que se pueda gradar, ¿no es cierto? No tiene gradualidad. Bueno, en fin. Las virtudes y vicios se encasillan en los siguientes términos griegos. Proegmenon, preferidas, referidas a virtudes que son las más elevadas o las principales. Pueden ser preferidas por las siguientes razones: por sí mismas, por el efecto que producen, por sí mismas y por su efecto. Buena fama. Muchos quisieran tener buena fama, aunque muchos estoicos dicen que no vale la pena tenerla. Por otro lado, si es preferida por sí misma, cuando se quiere quedar bien con los padres y con personas decentes. Ahí sí que es preferida, ¿no es cierto?, la buena fama, ¿ya? Conveniencia. En realidad esta preferencia es intermedia, pues se quiere por su efecto y también por sí misma. El justo hará lo que conviene a él y a los demás para que exista justicia. Amor por la familia. No queda indiferente, pues siempre hay que tener amor a la familia, independiente del efecto que produzca. Es una reacción natural, tan natural como la constitución del cuerpo. Amor a los dioses. Este tipo de preferencia se hace por sí misma, porque incluso por los que vengan después hay que desearles el bien y que los dioses los ayuden, porque son los dioses los que continúan viviendo, ¿no? Son inmortales. Amistad. La explicación es muy parecida al libro precedente. La amistad se debe querer por sí misma y no por el beneficio que ésta tenga, es decir, no por la utilidad, como lo hacían, ¿no es cierto?, los epicúreos. Apoproigmenon, rechazadas, referidas a los vicios más ignominiosos. Y aquí, chicos, terminamos, ¿no es cierto?, con la filosofía estoica, con el libro 3 de la filosofía estoica. Nos quedan 2 libros, ¿ya? Hemos visto que Cicerón habla adecuadamente, al menos, de la filosofía estoica, ¿ya? Incluso ya podríamos decir, quizás, que Cicerón es estoico. No sé, bueno, no sé realmente si podemos ser tan determinantes en eso, pero al menos lo que parece es que sí. Lo que parece es que sí. Pero fíjense, con el libro que vamos a continuar, que es el libro 4, viene la crítica a la filosofía estoica. Así que a lo mejor no es tan estoico como creíamos Cicerón, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer otra pausa. Vamos a hacer otra pausa para terminar el De Finibus Bonorum et Malorum. Por favor, si a usted le ha gustado el video, dé like, comente, suscríbase si aún no se ha suscrito. Puede acceder a toda esta información de manera escrita en la descripción del video. Están todos los libros del Supremo Mal y Supremo Bien de Cicerón, así que lo invito a que también vea toda esta información escrita, ¿ya? Nos detenemos entonces y volvemos en un rato.
Bueno, volvemos entonces a este cuarto libro de Cicerón llamado Crítica a la filosofía estoica. Ya habíamos hablado en el libro anterior que la filosofía estoica tenía toda una serie de características con las que Cicerón comulga, pero hay otras, ¿no es cierto?, que vamos a ver ahora con las que no, porque aquí viene, ¿no es cierto?, la crítica. Bueno, empezando con este libro cuarto, Cicerón dice que Catón el Viejo creía haber expuesto muy bien los componentes de los estoicos, pero Cicerón sigue con dudas y acotaciones. Las intenciones de Cicerón no son acabar con la teoría estoica, pero sí resaltar que ciertamente esta filosofía no tiene diferencias con otras. En realidad, Zenón de Sitio, que fue, digamos, el fundador de la escuela estoica, nunca cambió nada de la dialéctica, la conservó tal cual hacían los académicos y peripatéticos. Ciertos asuntos los trató muy bien, pero mucho también los abandonó. Un ejemplo de ello es lo que trataron los peripatéticos como la exposición en la argumentación, la cual los estoicos no mencionaron, pero sí las otras cosas. ¿Y cuál es el supremo bien para los estoicos? Veámoslo entonces. Uno de los primeros filósofos que habló sobre el supremo bien fue Polemón. Este filósofo estoico afirmaba que el supremo bien se encontraba en la naturaleza. Los estoicos dicen que este tipo de bien se encuentra de tres formas: vivir de acuerdo con la naturaleza, vivir y observar los deberes intermedios, y vivir gozando de las cosas de la naturaleza. La primera está muy bien planteada, eso de vivir de acuerdo con la naturaleza, pues el sabio es quien vive con la naturaleza y la razón, y más que la naturaleza, la razón misma. En cuanto al segundo postulado, Cicerón no está de acuerdo, es decir, con eso que dice vivir y observar los deberes intermedios. No está de acuerdo con que se identifique el sabio con este dicho, porque las cosas intermedias son cosas inacabadas y dignas de insensatos. Finalmente, la tercera implica que un concepto que ya había trabajado Genócrates y Aristóteles, ya que ellos dijeron que el hombre necesitaba servirse de las cosas naturales. Recordemos que el tercer punto es vivir gozando de las cosas de la naturaleza. Así, para los estoicos, vivir conforme a la naturaleza es vivir conforme a la virtud. Es vivir conforme a la virtud. Sin embargo, ¿cuándo se deja el cuerpo? Los estoicos rechazan los placeres del cuerpo, pero estos pertenecen a la naturaleza. ¿Cómo dejar los placeres si estos están con la naturaleza? Y aquí se da un planteamiento, se da una pregunta: ¿dejar la naturaleza? Realmente los estoicos dejan de lado la naturaleza, solo la consideran en un principio y luego ponen en primer lugar la virtud. Cicerón critica esta posición diciendo que no se debe olvidar la parte de la naturaleza, como si se tratara de la dualidad cuerpo y alma. Asimismo, los academicistas, alumnos de Platón, decían que los sentidos son despreciables una vez que solo se conoce el bien. En efecto, luego desechan las bases fundamentales que le ayudaron a conocer la virtud, lo cual no debería ser de aquella manera. En efecto, claro, los academicistas dicen, bueno, si una persona conoce el bien, se olvida de todo, ¿no es cierto?, lo natural, porque tiene que ver con el cuerpo, con el mundo sensible. Cicerón dice que no hay que olvidarse sobre las bases que hicieron surgir esa virtud, porque tendríamos que empezar por los sentidos, ¿no? Por otro lado, abandonar la naturaleza, que por lo demás es la única que nos indica lo que es placentero y qué no, significaría no distinguir entre dolor y placer. Guiarse solamente por la virtud podría significar vivir una buena vida, pero no satisfactoria. En efecto, hay quienes viven conforme a la virtud, pero no necesariamente son felices. Esto es importante, esto es importantísimo. Cicerón trata de hacer la crítica, ¿no es cierto?, porque los estoicos, recordemos que no están ni con el placer ni con el dolor, sino que están solamente con la razón. Y se olvidan, ¿no es cierto?, tanto del placer como del dolor. Solamente están con la razón, pero esa vida no sería satisfactoria de acuerdo con Cicerón. Hay una disensión entre Aristón de Quíos y Zenón de Sitio. Aristón de Quíos fue un filósofo estoico que finalmente se alejó de la escuela estoica, prefiriendo el cinismo. ¿Cuáles fueron sus razones? Básicamente que el estoicismo rechazaba la naturaleza como el bien. Aristón no estaba de acuerdo con reducir todo lo bueno a la moral, pues
¿Acaso el cuidado de la salud, el cuidado de la familia, la administración del Estado, la ordenación de negocios o los deberes de la vida son despreciables? Para Aristón, quien adhirió a la filosofía estoica, la ausencia del dolor, de riquezas, de salud, no era vivir bien en lo absoluto, y los estoicos prefieren esas ausencias por el bien de la moral. En palabras de Cicerón, vivir de riquezas y de hacer lo que a uno le da la gana era para Zenón de Sitio monstruosidades, pues recordemos que todo esto era optar por el placer. Al final de esta conversación, Catón el Viejo no acepta ninguna de las cosas dichas por Cicerón, pero no vemos ninguna respuesta por parte de Catón, solamente las rechaza. Y ya vemos que Cicerón no adhiere a las conclusiones y teorías estoicas en este respecto. Creo que es digno de considerar la objeción de Cicerón, pues las inclinaciones naturales son inevitables. ¿Preferirías ser infeliz pero complaciendo a tus principios morales? Realmente es una situación difícil porque el pathos, ¿no es cierto?, la pasión, siempre es más fuerte, sobre todo en el tema de la familia. Cuidar de la familia será más fuerte que cumplir con la moral. Digo esto en situaciones específicas, ¿no? Lo que propone Cicerón es la combinación de la virtud, que es vinculada con el alma, y el cuerpo, que está vinculado con la naturaleza. Por lo tanto, Cicerón de alguna manera, de todas formas, nos está diciendo que probablemente la postura estoica también es un extremo. O sea, también es un extremo la razón entre el dolor y el placer. El dolor y el placer, los estoicos lo toman como algo extremo, ¿no? Y por eso ellos ponen en medio la razón, y esa es la verdadera naturaleza del hombre. Pero Cicerón dice que no, que hay que moderarse, o sea, hay que ver que el placer es bueno también, y el dolor en cierto sentido, y la razón por supuesto también, pero no hay que casarse, como diríamos algunos, casarse con una sola postura, o me caso con el placer, con el dolor, o con la razón, ¿no es cierto?, sino que es una combinación de las tres, que es lo que propone Cicerón. Y bueno, esto fue el libro cuarto, chicos, la crítica a la filosofía estoica, y ahora nos vamos a mover, y finalmente, ¿no es cierto?, finalmente nos vamos a mover al libro quinto, que versa sobre los academicistas. Así que vamos a hacer otra pausa, y vamos a ir con esta escuela, ¿no es cierto?, final que evalúa Cicerón. Así que si está ahí usted, ¿no es cierto?, escuchando, dé like, comente, suscríbase si es que le ha gustado, y vea toda esta información, ¿no es cierto?, de manera escrita en la descripción del video. Volvemos en un momento.
Bueno, volvemos entonces con el libro final de Marco Tulio Cicerón, del supremo bien y del supremo mal. Crítica, y más, o más bien no crítica, sino que más bien se va a analizar a la academia, ¿no es cierto?, el academicismo. Y no contento, ¿no es cierto?, Cicerón con haber refutado el epicureísmo y el estoicismo, Tulio Cicerón también va a analizar, ¿no es cierto?, a la academia, fundada por Platón alrededor del año 388 a.C. Bueno, entramos a la nueva crítica de otra escuela muy conocida. Ya no tenemos a Torcuato ni a Catón el Viejo para hacer el diálogo, sino más bien a tres personajes importantes en la vida de Cicerón. Marco Pupio Pisón, cónsul de Roma que tuvo ciertas disensiones con Cicerón, Tito Pomponio Ático, o simplemente Ático, que era amigo íntimo personal de Cicerón, y Lucio Cicerón, que era un primo del filósofo. Y bueno, estos tres hombres paseaban por la academia cuando decidieron pasar a ver a su amigo Marco Pupio Pisón. Conversan largamente sobre las cosas que tenía en la academia y sobre los grandes personajes que salieron de ahí. En un momento del diálogo, Pisón le dice a Cicerón que hable sobre su opinión de la academia, pero Cicerón le dice que sería mejor que él, ¿no es cierto?, Pisón, expusiera sobre la academia, pues Pisón sabe mucho más y ha estado más tiempo dedicado a ella. Sin embargo, antes de hablar sobre la escuela platónica, Pisón hablará sobre los peripatéticos para luego hablar sobre la academia. El sistema educativo de los peripatéticos se maneja desde tres partes: la naturaleza, el razonamiento y la conducta. En cuanto a la naturaleza, el aporte de Aristóteles lo hemos visto en sus tratados de naturaleza, donde se explica, por ejemplo, la alimentación y el modo de vida de los animales. Teofrasto, ¿no es cierto?, que era el padre de la botánica, otro peripatético, contribuyó con el conocimiento de vida de las plantas en general. En cuanto al razonamiento, los memorables tratados de lógica han sido claros ejemplos de que en la escuela peripatética el razonamiento está más presente que nunca. En cuanto a la conducta, en los libros de política pudimos ver la preferencia de Aristóteles por una vida contemplativa, es decir, esa es la forma y la conducta que se debe tener. Todos buscamos siempre la felicidad y el tema no era ajeno a los peripatéticos. Hay por lo menos tres clases de búsqueda del bien o de la felicidad a través de las distintas escuelas filosóficas. Unos optan por el placer, otros por la ausencia del dolor y otros por la búsqueda del placer aunque no se consiga. Luego de conocer suficientemente la naturaleza, el hombre se inclinará por adoptar y a entender la virtud. La clave para entender la virtud es que ésta se basta a sí misma para ser feliz. Esto será finalmente una persona sabia, la persona virtuosa. La verdad es que el fin de todo hombre es vivir conforme a la naturaleza, según lo aclaman los peripatéticos. En efecto, todos los animales se aman a sí mismos. No hay nadie que se quiera a sí mismo. Ni siquiera podemos decir que no nos queremos porque queremos otras cosas u otra gente. Es decir, que nos queremos en relación siempre pero a otra cosa. Por ejemplo, amamos el placer a causa de nosotros y no nosotros a causa del placer. Amamos el placer y no nos amamos a nosotros, dicen, ¿no es cierto?, los peripatéticos. Queda claro que la naturaleza es en parte su alma y su cuerpo, y que este último es menos importante que el alma misma. El cuerpo mismo se adapta a la naturaleza existente, todas sus partes están hechas para vivir en ella. Por otro lado tenemos el alma, la cual es parte principal de la inteligencia, ¿no es cierto? Esta tiene dos géneros principales: las virtudes involuntarias, engendradas por la naturaleza misma, y las voluntarias, que son originadas por el hombre o por la razón, obviamente. Y bueno, cuando el hombre se quiere a sí mismo, conserva todas sus partes sin despreciar nada. O sea, no desprecia ni lo inteligible ni la naturaleza, como podríamos, ¿no es cierto?, caer en cuestiones dogmáticas, como cuando Platón dice, bueno, no, lo que se tiene que amar es lo inteligible y lo sensible, que es parte, ¿no es cierto?, de la naturaleza, se tiene que dejar de lado. Aquí se dice, no, todo tiene que quererse, ¿no es cierto?, todo tiene que no ser despreciado. La inclinación por la naturaleza la podemos ver incluso desde la infancia, pues los bebés siempre necesitan movimiento. Nunca pueden estar quietos y por lo tanto el alma desea el movimiento y no lo estático.
Por otra parte, los niños no solo notan los cambios de la naturaleza, sino que también perciben la moral, por ejemplo, cuando se avergüenzan de un mal acto o de ser vencidos. Estas últimas cosas morales siempre se buscan en sí mismas, porque la piedad, la bondad, la liberalidad, la benignidad y la cortesía, ¿no es cierto?, son cosas que se buscan en sí mismas. Crítica a la escuela peripatética. Luego de terminar Pisón con su exposición sobre la teoría peripatética, Cicerón es convocado a emitir su opinión sobre lo dicho. Habíamos dicho que la virtud se basta a sí misma y que por lo tanto la virtud es un bien, pues ésta representa la mismísima moral. Esta será una persona sabia. Sin embargo, cuando busquemos al sabio, ¿cómo podremos distinguirlo? Nadie puede ser más sabio que otro, pues los sabios son sabios y no más o menos sabios. Lo que quiere decir Cicerón es que nadie puede ser un poco sabio o muy sabio. El sabio es sabio, ni más ni menos. El sabio es sabio. Por lo tanto, acá hay una crítica, ¿no es cierto?, a Cicerón. Hay una crítica, perdón, a los peripatéticos, ¿no es cierto? Porque de hecho, si nosotros no nos queremos al placer y no a nosotros mismos, queremos la inteligencia y no a nosotros mismos, entonces, ¿dónde está la persona sabia? Porque la persona sabia va a ser aquella que busque la sabiduría, pero lamentablemente no la que se busque a sí misma, ¿no? Bueno, y además añade Cicerón que uno no es más ni menos sabio, sino que uno es sabio o no es. Lo mismo que habíamos hablado anteriormente, o sea, uno es virtuoso o no lo es. Es una, ¿no es cierto?, de dos. Pero y aquí vemos que Cicerón toma una posición estoica, ¿eh? Toma una posición estoica porque la virtud para los estoicos, recordemos, no tiene gradación. No tiene gradación, ¿ya? Yo había dicho también que por ahí había un estoico que había dicho que la virtud de hecho es un extremo, no es una moderación, no es un término medio como sí diría Aristóteles, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasará con un mendigo? Si la pobreza es un mal, entonces el mendigo nunca será feliz aunque sea sabio. Recordemos que lo dicho por los peripatéticos establecía que el hombre siempre busca lo mejor para él. Pero ¿qué pasa en esa situación donde el hombre es sabio, pero a la vez mendigo? ¿Estará buscando lo mejor para él? Ahí hay una afirmación importante entonces y una crítica importante a los peripatéticos. ¿Y qué decir entonces del academicismo? Bueno, Cicerón dice que los peripatéticos o el aristotelismo sigue siendo como un subgrupo, ¿no es cierto? Sigue siendo como un subgrupo que es inferior, digamos, a los academicistas, ¿no es cierto? Y en este libro, ¿no es cierto?, se describe una vida perfectamente feliz cuando se toma la virtud y los bienes exteriores. Cuando se toman la virtud y los bienes exteriores como los bienes más elevados, entonces ahí hay una verdadera persona sabia, ahí hay un equilibrio, Por lo tanto, esa sería, digamos, la postura de Cicerón. Criticando, ¿no es cierto?, inconsistencias lógicas de esta enseñanza, ¿no es cierto? Pero Cicerón adhiere, ¿no es cierto? Con reservas, con muchas reservas, adhiere al academicismo. Por lo tanto, esto de que Cicerón sería estoico, bueno, puede ser en una parte y puede ser por otra. Pareciera ser que en este libro quinto, de Finibus Bonorum et Malorum, Cicerón, digamos, adhiere a la postura academicista y el academicismo de Antíoco de Ascalón. Ese es el hombre al cual adhiere Cicerón, y que esto consiste, ¿no es cierto?, en que las virtudes y los bienes materiales tienen que ser tomados como bienes supremos. Es decir, tiene que haber una combinación de varias cosas. Y ahí se aleja Cicerón del extremismo de las escuelas predecesoras, porque ese finalmente es el objetivo de Cicerón, alejarse de esto de que no, es que el placer es lo máximo, es que el dolor es lo máximo, es que la razón es lo máximo.
es que la virtud solamente lo es, como dirían los peripatéticos, o que los bienes extremos, los bienes externos, perdón, lo son. Cicerón, digamos, tiene una postura más bien ecléctica y dice que hay que tener las dos cosas, hay que tener intelecto, hay que tener virtud y también hay que tener bienes exteriores, porque el mendigo, ¿no es cierto?, que es sabio, ciertamente no va a ser una persona feliz. Ciertamente no será una persona feliz. Y es ahí que hay otra crítica también a la escuela cínica, porque recordemos que los cínicos vivían, ¿no es cierto?, con lo justo y necesario. Con lo justo y necesario. Y algunos de ellos vivían como si fueran mendigos. Por ejemplo, Diógenes de Sinope. Con el cual Cicerón no estaba de acuerdo. ¿Ya? Por lo tanto, Cicerón, ¿no es cierto?, tiene una mirada ecléctica. El supremo bien estaría tanto en la virtud como en los bienes externos, y no en posturas extremas como la epicuria, que va al placer, los estoicos, que van a la razón, los ascetas, que podrían ir al dolor, ¿no es cierto?, los peripatéticos, que dicen que es la virtud. Más bien se casa, ¿no es cierto? Podemos decir que se casa, ¿no es cierto?, Cicerón, o adhiere mucho a la postura de Antíoco de Ascalón, que era un academicista. Por lo tanto, chicos, si bien queremos ver la postura de Cicerón, yo diría que es en parte estoico y es en parte academicista. Y este es el fin, ¿no es cierto?, del libro De Finibus Bonorum et Malorum. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este podcast y escucharlo, porque también hay una imagen, que sé yo, aunque esto es más para escuchar. Den like, comente, suscríbase, acceda a la descripción del video donde estará el blog para ver toda esta información escrita. Que estén bien. Chao.